Hola, ¿cómo están? Hola Karina. Ay, qué bueno que se están uniendo. Estoy súper contento por el conversatorio que vamos a tener hoy. Sobre todo con el invitado que les quiero presentar. Em, Vamos a esperar que se vayan sumando más personas para ir contándoles más detalles. Pero estoy súper contento. Bien, gracias Karina. Súper, súper. Aquí en la playa. Estoy en Coquimbo en este momento, esperando que nazca mi hijo, entonces con mucha ansiedad también, con mucha ansiedad de lo que va a ocurrir hoy. Siempre me ocurre como actor y me encanta también que así sea porque de alguna manera uno trabaja con ese vértigo. Hola Dani, gracias, saludos a Los Ángeles. Vamos a esperar que se vayan sumando todos para poder hacer esta presentación como corresponde. Hace poco terminaste de ver Casa de Muñecos, mira. Otra vez. ¿Y dónde? ¿Dónde la están dando? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar 2 minutitos que se sumen, quienes se vayan a sumar en esta primera instancia para hacer la presentación a nuestro invitado hoy. Como les estaba contando, estoy súper contento de poder retomar también este contacto con ustedes, ir creando comunidad, donde siento que faltan estos espacios de conversación en un mundo que está siendo tan caótico y lo estamos viendo, donde las redes sociales también aportan a esta rapidez, donde el pensamiento vuela y nuestra conciencia muchas veces se identifica con ese ruido y nos perdemos de nuestra presencia, por tanto. Así que estoy súper contento de retomar esto y de tener esta conversación. Bienvenidos. Ok. Bueno, la invitación para ahora, a partir de este momento, eh, es que si quieren pueden ir a prepararse un tecito, un cafecito, lo que sientan, para quedarse con nosotros. Es súper importante que sea una conversación donde ustedes también se sientan parte, eh, donde nuestra conciencia esté jugando a este, valga la redundancia, juego de roles, donde yo junto a mi invitado vamos a compartir nuestras experiencias, vamos a ir dialogando, pero ustedes también son parte de aquello. Y por lo tanto, la experiencia humana se trata de eso, de una acción de compartir, de habitar y de ser consciente de que lo estamos habitando también. Y eso para mí es valiosísimo. Entonces, si pueden quedarse con nosotros, prepárense un tecito, prepárense un mate, un café, porque el invitado que les voy a presentar a continuación se llama Ignacio Ascensión. Él es de Argentina. Ahí nos va a contar un poquito dónde vive particularmente. Y yo lo admiro muchísimo porque voy a mencionar en primer lugar que él da su reseña como un psicólogo humanista, un comunicador, pero sobre todo un investigador de la condición humana. Lo admiro muchísimo porque se plantea hacia la vida desde un lugar de conciencia que de alguna manera surfea la ola del sistema y esa irreverencia me encanta, porque de alguna manera esto está siempre en un acto vertiginoso, utilizando su lenguaje, pero sin embargo al mismo tiempo saliendo de él. Ya nos va a hablar de qué le ocurrió particularmente cuando entró a estudiar su carrera y cómo comenzó su investigación de esto que él refiere como la condición humana. Entonces va a ser maravilloso que podamos ir aproximándonos a su experiencia y que también ustedes nos vayan comentando lo que vayan sintiendo, ¿vale? Entonces vamos a hacerle la invitación ahora a Ignacio Ascensión para que se sume a este directo.
y comencemos a dialogar. Bienvenidos, bienvenidas quienes se están sumando. Un gusto que estén acá, feliz. Vamos a esperar que se una Ignacio. No sé si le habré enviado la invitación. Vamos a hacer de nuevo. Ahí sí. Creo que ahora sí. Yo siempre que hago esto me vuelvo a perder. Así que paciencia, ¿ya? Pero creo que ahí te estoy haciendo la invitación, Ignacio. Aún no pasa nada. Vamos a reintentar. Wow, no lo logro. Como que se cancela la invitación. Ahora sí, ahora me parece que sí. Ahí te veo, Ignacio. A ver, te acepto y no sé qué ocurre. Ahí, ahora sí. Vos sabés que no te estoy viendo y este fenómeno se está dando en Instagram, según vengo escuchando. ¿En serio? ¿No me estás viendo? Sí, tu cámara, digamos, la parte tuya está totalmente en negro. El otro día el vivo lo hice así Me di y ya cuenta, yo pensé que ese vivo lo había hecho por Facebook y que era un problema de Facebook. Wow. es un tema de Instagram que está pasando bastante y eso. Chuta. Habrá que adaptarse. Así que miraré a la cámara y bueno, lo vamos manejando así. Oh, Te escucho bien, Ignacio, te te agradezco. escucho perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Les contaba recién a las personas que nos están acompañando que igual un poco ansioso, de todas maneras. Para mí es súper vertiginoso hacer esto y lo mismo me ocurre como actor cuando me toca empezar una función, por ejemplo. Entonces como se me moviliza todo, la verdad, pero estoy súper contento de que así ocurra, porque finalmente en este vértigo es donde eh, salen cosas bonitas, ¿no? Y surge desde ese lugar. Así que, pucha, lamento mucho que no me puedas ver. Parece que Instagram quiere esquivar las miradas. Yo te puedo ver y yo no sé si la gente que nos está acompañando ahora puede ver las dos cámaras encendidas, porque yo por lo menos puedo ver las dos. Si- Por lo que he escuchado, el organizador es el que puede ver las dos y el invitado es el que le queda la cámara en negro del interlocutor. Ah, ok, ok. Claro, ahí me dicen que nos ven. Wow. Bueno, Ignacio, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Te digo la verdad, quizás vamos a comenzar con este tema eh, muy prontamente, pero a mí me cuesta muchísimo eh, pedir algo, tan simple como eso. Me cuesta mucho pedir ayuda, me cuesta mucho hacerte una petición de que compartas conmigo, eh, y yo creo que tiene que ver también con ese fenómeno del ego que no solo se disfraza de la soberbia, sino que también se puede disfrazar desde ese lugar de el pequeño yo, o quien no sabe recibir finalmente. A mí me cuesta mucho recibir particularmente. Después podríamos hablar un poquito de eso, de estas facetas o estas polaridades que tiene la personalidad o el ego, que a veces le atribuimos solamente una cosa. Eh, bueno, Ignacio, desde Argentina, ¿dónde vives tú particularmente? La ciudad se llama Santo Tomé y está pegado a Santa Fe Capital. Santa Fe Capital es la capital de la provincia de Santa Fe. Ah, ok, Es una ciudad relativamente chica, tendrá 80.000, 100.000 habitantes, pero está pegada está separada de Santa Fe por un puente de 3, 4 kilómetros. perfecto, súper. Em, ¿Cómo empezaste
tú, Ignacio, en esto que tú llamas la investigación de la condición humana? Yo me preparé leyendo un poquito de tu historia, entrevistas que te han hecho, eh, y sé que comenzó desde muy niño con este desarrollo de la intuición. A ver si nos puedes contar un poquito de eso para que la gente también que se está uniendo te pueda ir conociendo. Podemos hacer esta introducción. Siempre tuve como una condición reflexiva innata desde chico. Siempre me pregunté sobre la existencia humana y quizás en esencia soy más filósofo que psicólogo o un científico, entre comillas, ¿no? Porque si uno estudia licenciatura en psicología, o sea, que puede ser licenciatura en psicología o psicología, que más o menos se equiparan a nivel de lo que uno puede hacer como profesional, son carreras universitarias largas, pero digo, me veo más como alguien que hace algo, es toda una mezcla, en realidad es toda una mezcla, ¿no? Porque puede aparecer algo de ciencia, la ciencia que se refiere a lo empírico, pero también hay una pregunta filosófica existencial, hay algo místico que también me caracteriza, pero no por hacerme el distinto, ni nada de eso, ni ofrecer una imagen de iluminado o con una capacidad sensitiva superior al común, nada de eso, pero siempre me gustó ver al ser humano desde ese lugar amplio y cuando entré a la Universidad de Psicología, claro, tuve mi gran decepción porque era como esta mirada médica, cientificista, observador, observado, donde yo veo al ser humano que tengo enfrente como un objeto de estudio, con sus signos, sus síntomas, que obedecen a un cuadro, ese cuadro tiene formas de tratarlo, y entonces eso a mí me generó como una decepción, una desilusión en el sentido de esta cosa de cosificación del ser humano, como si fueran casos, como si fueran números, y no estaría viendo la humanidad. Además que tampoco se ve la humanidad del terapeuta a través de los años de formación. Simplemente es incorporar en mi mente un manual de herramientas, de técnicas, eh, de imágenes en relación a lo que es la patología psicológica, y con eso supuestamente uno puede operar con quien tiene enfrente, pero no importa si yo como estudiante estoy pasando un duelo, la estoy pasando mal, pienso que mi vida no tiene sentido. Supuestamente para la Universidad de Psicología, si vos tenés las herramientas en tu cabeza a nivel intelectual, podés ayudar a otro ser humano, ¿no? Entonces, eso fue una gran decepción, esa cosa de cosificar al ser humano, de patologizarlo excesivamente, de verlo en función de las patologías y no en función quizás de sus luces o sus virtudes también, porque no es que estoy diciendo, bueno, abandonemos la oscuridad del ser humano y veamos solamente lo luminoso, no, estoy diciendo ver todo, ¿no? La oscuridad y la luz, la oscuridad de la cual incluso me puedo apoyar y usarla como un envión y poder a través de iluminar esa oscuridad desarrollar cada vez más mis virtudes y no patologizar esa parte oscura que tenemos, porque eso lo único que hace es enquistarme. Y no patologizar tampoco significa que uno sea un negador, no significa que uno desconozca el ego, o sea, ¿Mm? uno puede estudiar el ego humano independientemente de estar todo el tiempo viendo las patologías, ¿no? Y ese ego atraviesa a toda la especie humana, desde el profesional que te atiende hasta todos tenemos ese ego, y entonces eso, no hay un autoconocimiento en la carrera, no hay un observo mi ego, observo mis puntos ciegos, mis vicios, mis repeticiones, para a partir de ahí poder ayudar a otro ser humano que está en un momento de ceguera, de automatismo, de repetición, de adicción a ciertos hábitos inconvenientes, ¿no? Y entonces salgo con mi intelecto, según el baúl de herramientas que incorporé en mi cerebro, pero en el fondo estoy totalmente perdido. Además, es como si estuviera prohibido, por lo menos hablo de psicología, pero veo que lo universitario en general es así, estuviera prohibido el pensamiento propio. Ujú. Es como que soy un soldadito de la academia. Si la academia me habilitó a hacer esto, lo hago, y si no, no, porque
ya puedo incluso estar incursionando en una falta de ética, puedo ser un pseudocientífico según la ciencia oficial del momento, ¿no? Y entonces, eso, me Ajá. parece que la psicología es totalmente nueva, que ciencias mucho más duras que la psicología se equivocan todo el tiempo, incluso hasta están atravesadas por la corrupción. Y Mm. entonces, más que en ningún otro lugar, creo que puedo atreverme a través de la psicología a usar el pensamiento propio, a tener ese pensamiento crítico, esa honestidad intelectual respecto a si lo que estoy aprendiendo me resuena, no me resuena, me cierra, no me cierra, funciona en mí y por lo tanto podría funcionar en los demás también. Ujú, ujú. Es paradójico porque en mi caso estudié actuación, una carrera artística, pero tampoco escapa mucho de esa línea académica que tú comentas, donde no sentí en algún momento, como decía un compañero de escuela en ese momento, licencia para equivocarme mientras ejecutaba lo que estaba ejecutando. Porque a propósito de la academia, siempre hay finalmente un juez que te valora con ciertos márgenes, que estructura el pensamiento, la manera de mirar, y por lo tanto esa aparente subjetividad o esa artisticidad se pierde en el camino. Y eso da paso a continuar con este proceso interno de culpa que de alguna manera está arraigado desde que somos pequeños, este proceso del juez interno, de la culpa, del no atreverme a despertar a mi ser auténtico y entrar en esa maquinaria. Sin embargo, encuentro maravilloso que le dé una vuelta al mismo lenguaje y que, como dice un charlista, Jorge Lomar, no hubo otra manera o no pudo ser de otra manera. O sea, entraste a estudiar psicología y gracias a que te diste cuenta de todo aquello, la construcción, por poner una palabra, la construcción de esta identidad o de este pensamiento consciente o esta apertura, esta nueva conciencia, no podría haber sido si no es por darte cuenta de todo aquello. Entonces lo encuentro maravilloso. Um, ¿Qué es para ti, Ignacio, el ego? Ya yendo directamente, ya que empezamos a rozar la palabrita. Bueno, uno puede ver el ego en un sentido positivo y en un sentido negativo. El sentido positivo es la forma como si dijéramos en la naturaleza los animales son distintos y tienen distintas funciones y se comportan diferente y cada uno tiene su virtud. Y en ese gran ecosistema hay una sinergia y una complementariedad perfecta donde todo se retroalimenta. Y entonces uno puede decir, bueno, mi personalidad tiene una forma que en sí misma no es equivocada, soy más mental y analítico, o soy más emocional y un poco más ciclotímico, o soy más visceral y de la acción y de la fuerza y de la decisión. Y eso está en principio en todos. Ahora bien, cuando esa personalidad, ese ego se rigidiza, es cuando sucumbo ante una voz en mi cabeza que me manda a ser siempre el mismo, responder siempre de la misma manera, hacer siempre lo mismo, porque de lo contrario quizás me muera de hambre, porque de lo contrario quizás la gente no me ame más, porque de lo contrario quizás me quede solo, y entonces me obligo a repetir siempre el mismo patrón, ¿no? Entonces, el camino pasaría, si querés, psicoterapéutico o el camino de autoconocimiento o de crecimiento personal. Sé que son palabras que están trilladas, pero digo, pasaría por reconocer cuál es la forma de mi animal, cuál es la forma de mi personalidad, aceptar que hay una inercia que se va a seguir repitiendo, aceptar que hay una forma de eso que hasta es positiva y hasta tiene su lado virtuoso que tengo que aprovechar al máximo, sacarle el jugo a mi forma de ser, pero no por aceptar la inercia quiere decir que me justifique o me victimice o me quede en una cuestión perezosa y, y, y de como de ser complaciente con lo que no me conviene, ¿no? Ahí es donde tengo que decir, tengo una inercia, tengo una forma, en su parte luminosa es extraordinaria y tengo que de alguna manera trabajar, entre comillas, para llegar a esa parte luminosa, pero hay una parte que se
repite, viciosa, que tengo que estar atento para que no me lleve puesto, ¿no? Y ahí entra el libre albedrío. Desde el presente observo mi personalidad y ahí entraría la espiritualidad, ¿no? O sea, que tanto se persigue la espiritualidad dentro de la psicología oficial, pero la espiritualidad sería simplemente desarrollar el observador interno, desde el cual acepto mi personalidad, acepto las repeticiones, pero desde el aquí y ahora, al observar lo que no me conviene de eso que se está repitiendo, hago un cambio, tengo una actitud nueva, tengo una decisión nueva que me lleva a, a, a que mi personalidad eh, pueda lucirse, entre comillas, Ujú, ¿no? No lucirse en el sentido de caer bien o agradar, en el sentido de darle el alimento a mi personalidad que necesita para que viva su máximo potencial, ¿no? Y vencer la pereza que me arrastra, ¿no? Sostenerme en esa voluntad para no dejarme arrastrar por lo más negativo de mi personalidad, ¿no? Y entonces, si tengo una tendencia a la cobardía, puedo llegar a ser una de las personas más valientes. Si tengo una tendencia a la falsedad, puedo llegar a ser una de las personas más sinceras. Si tengo, es como que tengo que transformar el vicio en virtud, ujú, ¿no? Según lo que es un déficit, lo puedo transformar en un superávit. ujú, ujú. ¿Y qué hay del equilibrio en todo eso? Porque a propósito de lo que te comentaba al inicio, que a mí me cuesta mucho pedir ayuda, eh, o decir, por ejemplo, Ignacio, ¿te gustaría compartir conmigo una charla? De alguna manera parece este pobre yo que no se atreve, que no se asume, que se empequeñece. Y por otro lado está el vicio opuesto, donde entro en mi superhéroe y me creo este superhéroe. Entonces, de la víctima he pasado a ser un superhéroe que roza con la soberbia. Y de alguna manera, cuando no tengo este sentido del equilibrio, caigo en esas dos polaridades. O estoy muy triste y botado en la cama, por decirlo de alguna manera, o me levanto de la cama y me creo este superhéroe y arraso con todo. Y he perdido incluso eh, mi capacidad de observarme y de observar al otro, por tanto, porque he perdido el diálogo, he perdido el contacto, la sensibilidad. Entonces, ¿cómo logro ese punto de equilibrio en este surfear la ola de alguna manera? Bueno, primero y principal en relación a esta charla que me pediste hacer, ten en cuenta de que no es algo que yo te estoy dando a vos, es un intercambio y que si para mí el pesar era muy grande o el sacrificio era muy grande o sentía que el intercambio no me compensaba, estaba en mi responsabilidad decirte que no y no intentar quedar bien con vos y aceptar algo que en el fondo no quiero aceptar. O sea que si lo acepté es porque a mí me da algo este intercambio y los dos ganamos y ganan quienes pueden estar viendo esto y les puede servir lo que estamos compartiendo, ¿no? Y después, en relación al otro, son dos caras de la misma moneda, ¿no? El que se victimiza y el que se siente menos que los demás es el mismo que se agranda y se cree superior a los demás. Incluso el agrandarse y la soberbia desmedida es una sobrecompensación de un sentimiento de inferioridad, porque en el fondo, sabemos que no somos ni menos que los demás, ni más que los demás. Eso lo sabemos, ¿no? Entonces, la personalidad juega a hacerse el pobrecito o juega a hacerse el que es superior a los demás, ¿no? Y en cambio, desde el corazón y desde la intuición encontramos ese equilibrio y es, quiero hacer esto, ¿qué más da? Lo voy a hacer, porque algo en mí me lleva a hacerlo, ¿no? Y en cierta forma hay que jugar un poco con el ego y hay que hacer cosas en esta sociedad y hay que vivir y entonces uno se da cuenta de que el éxito no es tan importante cuando a su vez lo vivía el éxito. Si no, es como aquella persona que dice, finalmente el dinero no da felicidad, ¿no? Esa gente que se piensa que va detrás del dinero pensando que la felicidad está ahí y la felicidad no está ahí. Y en realidad lo digo de la boca para afuera, porque hay un deseo en mí de vivir lo material, de vivir la abundancia material, pero como en algún lugar decreté que yo ya no voy a poder alcanzar esa abundancia material, me autoengaño y digo,
bueno, finalmente el dinero no da la felicidad, Ujú, ¿no? Entonces, si tengo un impulso de vivir la materialidad, lo más legítimo sea que yo viva la materialidad, no dejando mi esencia en el camino, ni perdiendo mi dignidad, ni estafando a la gente, pero dentro de lo que yo soy capaz de hacer, está bien que vaya por la conquista material, y una vez que yo lo practiqué, o sea, que lo puse en práctica a eso de vivir la experiencia material más abundante, ahí puedo decir con total autoridad que finalmente lo material no lo es todo, que está en este mundo, que lo disfrute, que por algo está, pero no lo es todo. Finalmente lo más importante es lo que no se compra con dinero, ¿no? ujú, Y entonces con el ego pasa lo mismo, ¿no? A veces uno tiene que vivir el éxito como un juego, no por pensar que sin el éxito no voy a ser feliz o sin el éxito eh, no me voy a sentir realizado, ¿no? Vamos a ver con lo que yo soy capaz de ser, cómo puedo triunfar en este mundo, y lo vivo, y finalmente me doy cuenta que es un juego, que no soy superior a nadie, pero me tengo que medir en la cancha realmente para después decir, bueno, no soy, en el fondo no soy más que nadie, ujú, ¿no? Porque si no, a veces lo digo de la boca para afuera, de que la fama no te da felicidad, o el éxito, o el reconocimiento, y en el fondo estoy teniendo ganas de vivir eso, ujú, ¿no? Entonces, las experiencias están para vivirlas ujú, también en el mundo, como seres humanos. ujú. Lo que me ocurre con esta dualidad, de repente, hace poco fui a hacer una función al sur de Chile, una función de teatro, y estaba un poco alejado del teatro porque me fui a vivir al norte, al Valle del Elqui, acá en Chile. Eh, entonces, cuando retomo esto, que es el arte que amo y lo amo profundamente, el teatro, tengo este contacto con el público y me viene nuevamente esta sensación, entre comillas, de abundancia interna, de satisfacción, que me suele ocurrir, que luego mi mente egoica piensa, lo he perdido. Y nuevamente he perdido esta sensación de abundancia y de plenitud porque he dejado de vivir en ese plano. O me gané por decirlo de otra manera, me gané un premio millonario y me siento abundante, abundante hasta que lo he perdido todo. Y cuando lo he perdido todo, caigo de nuevo en ese limbo, en ese vacío. Entonces, ¿cómo mi ego va jugando tentativamente a sostenerse en algunos puntos de conciencia y luego se siente perdido cuando cae en el otro polo, en la otra polaridad? Entonces, eh, claro, no puedo esquivar el ego finalmente. ¿Sientes tú? No, es así. O Ajá, sea, estoy ante un dilema. O dejo que el ego me use o lo uso yo al ego, pero el ego va a estar. ajá. Y me encantó cómo lo plantea, además desde eh, permitirle su brillo también, como satisfacer este yo interior desde un lugar. En algún momento te escuché algo así como una frase del egoísmo inteligente, o me equivoco, me puedes corregir, o el egoísmo racional, que es como me hago cargo, me doy cuenta eh, de que necesito del otro, del contacto con el otro, y que no hay otra forma más que satisfacer a este yo interno. Solo que desde un lugar de conciencia muy distinto que desde el lugar de la ansiedad de ese ego. Como buscar la materialidad desde la ansiedad por la materia a que este contacto, esta alineación con la materia vaya en armonía con lo que soy, con cómo me experimento, cómo experimento la vida. Sí, quizás lo más cercano que dije en relación a eso, o sea, no me suenan las palabras tal cual, pero quizás lo más cercano que dije es que todo lo hacemos por interés propio, todo, todo, ese altruismo a nivel personaje, ese altruismo exagerado que lo hago porque me nace del corazón y nada más que porque me nace del corazón, es una mentira. A ver, ¿en qué sentido? De que a lo mejor no busco ni reconocimiento, ni plata, ni éxito, pero lo hago porque me hace bien y me llena el corazón, ¿no? Entonces, no podemos salir del interés personal y no está mal que así sea. Lo importante es que mientras busco mi interés, no te engaño para conseguir mi interés. Ujú. No te digo que quiero hacer esto por una razón y en realidad lo quiero hacer por otra. Te expongo qué es lo que me interesa de este intercambio, lo
lo blanqueo, ¿no? Lo transparento, y vos me decís cuál es tu interés de este intercambio, y ganamos los dos, ¿no? O los tres, o los que sean que estén incorporados en ese intercambio, pero no podemos salir del intercambio, del interés personal, pero, o sea, de vuelta, el dilema es, lo hago solamente pensando en mi ombligo, y el otro qué más da, y el otro, si quizás le tengo que mentir para conseguir mi objetivo, y bueno, lo voy a hacer, el fin justifica los medios. Ese es el camino equivocado, que no me llena, que me trae insatisfacción a mediano y largo plazo. Y el otro es, tengo este interés, voy a por ese interés con todo mi ser, pero siempre blanqueando hacia dónde apunto, e intentando que en ese intercambio, en esa interacción, en esa comunicación, ganemos Mm, todos. mm, ujú. Que me ocurre mucho cuando, cuando veo reflexión en torno como a esta idea de democracia, como solamente suplir la mayoría, y en esa mayoría, cuando yo acato ir hacia la mayoría, finalmente todos estamos en insatisfacción absoluta. Lo que está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, en Chile, es que por segunda vez se está haciendo un intento de redactar una constitución, y la primera vez no fue satisfactoria para todas las partes, y por lo tanto se rechazó, y esta segunda vez, aparentemente, y según las encuestas, también iría en ese proceso de rechazo, porque nunca deja contento a nadie esta idea de la democracia. Entonces, un sistema que de alguna manera se tropieza contra sí mismo, donde nunca se piensa en esa fusión o en ese punto de equilibrio. En una democracia donde acato por esta mayoría, también estoy perdiendo este sentido del individuo que quiere brillar y que quiere lucir su color, así como permitir que el color del resto también brille en aquello. ¿Cómo lograr ese punto de equilibrio, sobre todo en un sistema, digamos, ya en un sistema social que tiende a transformarse en una máquina, como es la política, por ejemplo? Sí, es que la política es tramposa sencillamente porque si uno ve la política a nivel de arquetipos, de vuelta, uno puede ver el lado oscuro del socialismo y el lado luminoso, y uno puede ver el lado oscuro del capitalismo y el lado luminoso. Por ejemplo, asociando el capitalismo a la figura del padre, y el socialismo a la figura de la madre, ¿no? El socialismo en relación a la figura de la madre sería ese estado que cuando un ser humano está comiendo de la basura, dice, este ser humano no puede ser que esté comiendo de la basura, tiene que por lo menos empezar a nutrirse para poder empezar a pensar, y ahí debería estar el Estado dando ese envión. Pero ¿qué pasa? Lo que se presenta como socialismo de esa manera luego termina siendo nada que ver con eso. Termina siendo el padre que cuando el hijo aprende a andar en bicicleta, le coloca las rueditas a esa bicicleta y no se las saca jamás. ¿Por qué? Porque es más importante su figura en relación de madre, por ejemplo, que ayuda a su hijo a andar en bicicleta, que la misma emancipación del hijo, que la misma autonomía, la misma sensación de valía y autoestima de ese hijo por haber aprendido a andar en bicicleta, ¿no? Y entonces, de vuelta, y el capitalismo uno podría decir, ¿cuál es el lado luminoso? Libre intercambio, libre intercambio. ¿Qué tiene que aparecer un tercero como si fuera Dios a decirme qué es equitativo, qué no es equitativo, qué es justo, qué es injusto? A venderme una idea de igualdad que no existe en ningún sentido. Claro, si hay alguien comiendo la basura, claramente hay que darle un envío a ese ser humano, pero después a nivel económico, ¿dónde está escrito que la desigualdad es injusta? Entonces, debería ser injusto que los talentos sean distintos, que los colores de piel sean distintos, que las edades sean distintas. O sea, si yo me esforcé el triple que Messi para llegar a ser un jugador de fútbol profesional, y Messi, habiéndose esforzado esa tercera parte de lo que yo me esforcé, llegó a ser lo que fue, entonces yo debería ser que es injusto y que debería haber un ente regulador que le corte un pedazo de pie a Messi o un pedazo de brazo, ¿no? Entonces, eh, libre intercambio, está buenísimo el libre intercambio, Uh -huh. ¿no? Ahora, cuando al capitalismo le pones el neuromarketing, que es un uso perverso del marketing, usando la psicología también, que ahí a veces entran psicólogos a ver cómo el consumidor puede consumir más de aquello que no necesita, cómo eh, eh,
me usás a través del neuromarketing el marketing para venderme un alimento que quizás ni yo como empresario se lo doy de comer a mis hijos, porque sé las porquerías que tienen. Y hasta aprovecho, digamos, de un blanco legal para esconder un ingrediente o para cambiar el nombre de un ingrediente por otro, ¿no? Entonces, lo que sucedió en el 2020, para mí fue una pandemia, para muchas personas fue una pandemia, no fue una cosa azarosa que vino de la naturaleza y puso a la naturaleza en contra de sí misma, una pandemia, y ahí se usó lo peor del capitalismo y lo peor del comunismo, ¿no? Lo peor del capitalismo para venderme algo totalmente innecesario, me creaste un problema que no existía y como se dice, acción, reacción, solución, ¿no? Y me traes la solución, que es una única solución, ¿no? Y encima se denosta, se desacredita, se censura a aquellos que me traen a la ivermectina, aquellos que me traen el dióxido de cloro, aquellos que me traen la eh, hidroxicloroquina, creo que era la otra opción, todas formas alternativas de tratar la sintomatología que estaba dando vuelta, que no era tan letal ni tan grave, pero estaba presente, todos denostados. Había una sola cura y era esto, ¿no? El pinchacito, ¿no? Y me usás lo peor del comunismo. Lo peor del comunismo que es decirte que es injusto que haya desigualdades y que vos tenés que hacer todo lo posible porque tu hermano esté en tu misma condición y entonces me das la omnipotencia del Estado para emparejar a todos hacia abajo, ¿no? Entonces somos todos igualmente pobres, ¿no? Y entonces ese comunismo aplicado a la pandemia fue, hijo de mil, si salís a la calle, si no pasás por esta cura, estás matando a los abuelos, no tenés corazón, sos totalmente alguien egoísta, que pensás solamente en vos mismo y que encima está loco porque tiene ideas de conspiración que no tienen ningún tipo de consistencia ni rigor científico según la ciencia oficial y según las verdades oficiales, ¿no? Y entonces, ¿por qué no conozco muy bien la realidad de Chile? Algo escuché de lo que me estás diciendo, pero supongo que no se acepta de ninguna manera el cambio de la Constitución porque se olfatea claramente o se ve claramente que no es por el bien de los ciudadanos. Ese cambio es simplemente para que esas medidas globalistas que se quieren aplicar a todas las naciones puedan aplicarse, ¿no? Que esto de que los niños normalice que pueden ser hombres, mujeres, que se pueden cambiar el sexo, eh, la medida proteccionista del Estado ante posibles bichos que vengan volando y que se tengan que acatar ciertas medidas para todos por igual. Y entonces, como eso vulnera el derecho natural que hoy se habla tanto, supongo que por ahí no dejaron ingresar a estas nuevas ideas en la Constitución. ¿Va por ahí? Mira, la verdad, la primera constitución, el primer intento de reacción de esta constitución surgió luego de que acá fuera un gran estallido social. De hecho, hoy se está conmemorando ese estallido social, no sé, no he visto noticias, no sé qué está ocurriendo en la capital, en Santiago, pero fue el momento en que salió toda la gente a la calle, masivamente, y fue súper histórico y se abrió a todo el mundo, y a partir de allí, de alguna manera, se hizo un intento súper vertiginoso de crear una nueva constitución y de convocar a todas las partes, pero obviamente a la parte más conservadora de Chile, siendo un país muy conservador, no le gustó todas estas ideas tan divergentes y distintas, además una constitución súper extensa, tratando de abarcar todos los puntos. Y ahora ocurre todo lo contrario, se está tratando de redactar una constitución que está plantada desde un lugar súper conservador, porque ahora resulta que ganó el otro polo ideológico, quienes están creando esta nueva constitución. Digamos que estamos surfeando entre la izquierda y la derecha, y en este momento la derecha es quien está redactando esto, entonces como que todos los grupitos políticos en su propia ideología se están como dando gustitos personales, lo cual obviamente deja en este país siempre como un 50% disconforme o más. Entonces estamos siempre en ese proceso desafiante para la conciencia social.
y conciencia humana, estamos siempre en esa ola. Y volviendo a esto que planteabas del 2020, claro, yo reconozco que a mí me dio muchísima rabia y como actor fui obligado prácticamente a tener que vacunarme porque era súper mal mirado que, no, que entrar a un teatro porque te pedían estos pases de movilidad y si no perdías el trabajo, simplemente. Desde mi lugar no quería hacerlo, para nada. Y cada vez que me acuerdo, deliro por la noche y me provoca mucha ansiedad y mucha angustia porque me di cuenta que fue algo que fue contra mi voluntad. Y, y, y cuando recuerdo ese momento, recuerdo también esta sensación como de manada, porque finalmente buscamos un sentido de pertenencia y me doy cuenta que no lo encontraba en el entorno. Era el bicho raro, era súper mal mirado, entonces de alguna manera fui como coartado o empujado a eso. Fue una tremenda crisis, yo siento, para mí personalmente de conciencia ese momento, como en ese recuerdo. Um, Finalmente, la tarea es el amor propio respecto a que si no fuiste del todo coherente, puedas entender que finalmente lo decidiste vos. Entonces, lejos de juzgarte y criticarte, decir, bueno, hice lo que pude, pero aprendo algo de esto y hoy no me dejo pisotear más cuando la intuición me dice, no, 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 no. Y acá hay una clara forma manipuladora y extorsiva en la cual está unido el gobierno, los medios de comunicación, y están todos bajando el mismo lineamiento, y acá algo me suena raro, me suena demasiado manipulador, demasiado extorsivo, demasiado... eh, eso, todos teníamos que pasar por lo mismo, y todos puestos de acuerdo, ¿no? Es raro, raro que en eso, en la política se odian tanto en tantas cosas, y es raro que en eso no había diferencias en los medios masivos de comunicación cuando aparecía un sector político y otro sector político, ahí estaban todos alineados, ¿no? Como mínimo raro, ¿no? Y como mínimo, eh, no, o sea, cuando la intuición te dice no, por amor propio, uno tiene que decir no, es la desobediencia civil ante aquello que no te cierra por ningún lado, ¿no? Entonces, uno puede reconocer que fueron unos sátrapas, digamos, en todo lo que hicieron, pero finalmente la compasión es con vos mismo, porque decidir sí se pudo decidir, que uno lo haya hecho por miedo a no sobrevivir, o por tener menos dinero, o por miedo a que me miren distinto, a quedar afuera. Bueno, eso es una cosa, pero finalmente decidir se pudo decidir, ¿no? Porque uh-huh. muchas personas no pasaron por el arco. Ajá, ajá. Ignacio, ¿qué es para ti la voluntad a propósito de las decisiones? ¿Qué significa la voluntad? Por ejemplo, cuando digo estoy pasando por un proceso donde el sufrimiento me lleva a hacerme preguntas. Entonces, como el sufrimiento me lleva a hacerme preguntas, de repente estas preguntas gatillan una voluntad de querer conocerme, de querer entrar, o de querer ahora, en este caso, a propósito de lo que estamos hablando, entrar en compasión porque me doy cuenta de que cargo con culpa, de que no estoy siendo compasivo conmigo, de que tengo el juicio sobre, y por lo tanto toda esta conciencia está siendo nublada por este juicio que finalmente me provoca dolor. ¿Qué rol juega ahí la voluntad o la decisión? La voluntad es el libre albedrío. Es como si nuestra personalidad o nuestros yoes, o sea, nuestros múltiples egos, fueran en conjunto el caballo que está bajo nuestro, ¿no? Y la voluntad es nosotros como jinetes de ese ego, de esa personalidad, ¿no? Entonces, eh, puede aparecer una parte de tu personalidad que a lo mejor en ese momento tuvo miedo a no pertenecer y, y, y te llevó a hacer algo que en el fondo de tu corazón no querías hacer, y entonces ahí está esa parte del ego miedosa que hace que vivas una incoherencia. Y luego puede aparecer una parte tuya desde tu centro que te dice, eh,
en realidad no lo hice desde la coherencia, en realidad eh, fue el miedo el que me llevó a hacer eso. Bueno, ahí te diste cuenta. Pero luego del darte cuenta, que hasta ahí está bien el darse cuenta, puede aparecer otra parte de la personalidad que te dice, ¿cómo hiciste lo que hiciste? ¿Cómo fuiste incoherente? Mm, ¿No? Y entonces son como dos partes de ese ego tóxico. mm, La que por miedo hace que sea sumiso y me arrodilla ante lo que considero en el fondo de mí injusto, y otra parte del ego que me reprocha por haberme querido tan poco y por haberme dejado pisotear, ¿no? mm, Y es como si el libre albedrío, la voluntad me lleva a ver todo ese teatro, todos esos personajes, y me llevara a ser compasivo, ¿no? Donde no le doy de comer ya más a esos personajes, porque me doy cuenta de que no es funcional darle de comer a esos personajes. Lo puedo ver como un bebé o un niño pequeño que llora y hace un escándalo desde un lugar manipulador, ¿no? Y como sé que no tiene sentido castigarlo y ser cruel para que termine con el llanto, pero a su vez sé que no tiene sentido ceder ante su capricho, porque si no, no va a aprender esta lección de vida, ¿no? Entonces me quedo esperando que el llanto mm, ceda, ¿no? Que llore, soy compasivo, ¿no? Y ese bebé en un momento se calma, ¿no? Entonces lo mismo tenemos que hacer con nuestro ego, ¿no? Que hablen esos personajes, ¿no? Que hablen, pero cuando me doy cuenta de que la voz de esos personajes me llevan a un lugar de sufrimiento, ¿por qué? Porque el personaje egoico tóxico te va a llevar a totalizar una situación como negativa, te va a llevar a victimizarte, te va a llevar a ser arrogante, te va a llevar a estar en disputa todo el tiempo con los demás, te va a llevar a sentirte culpable extremadamente o culpar a los demás extremadamente. El personaje te va a llevar a solamente mostrar una faceta de tu personalidad en todo momento y circunstancia porque pensás que de otra manera no vas a ser amado, no vas a ser reconocido y en última instancia te vas a morir de hambre, porque tampoco de esa forma vas a tener trabajo y nadie te va a querer y nadie te va a aceptar, mm. ¿no? Entonces, ya sé cuáles son las voces del ego, con diferentes matices en cada ser humano que les hacen un toque distinto, ¿no? Con un condimento distinto, pero más o menos son todas esas las voces que te llevan a la parte tóxica, oscura, por esto, porque totalizan una situación como negativa, porque idealiza el pasado, idealiza el futuro, eh, porque se pone por encima o por debajo de los demás, etcétera, etcétera, ¿no? El ego es aquel que dice todo momento y toda circunstancia es mejor menos el aquí y el ahora, ¿no? Y entonces, aquella situación del pasado fue ideal y como la perdí, nunca más la voy a volver a recuperar, Ujú. estoy destinado a ser infeliz. O aquella situación del futuro va a ser la que definitivamente me dé la felicidad o me traiga la paz, y hasta que eso no llegue, mi vida va a ser un calvario, ¿no? Son todas voces del ego esas. Entonces, cuando me doy cuenta que habla el ego, no me enojo con el ego, porque enojarse con el ego es seguir estando en el ego, Mm, es creer que si batallo y lo destruyo voy a ser feliz, y es un cometido imposible en realidad, mm, ¿no? La única forma de que ese ego no tenga fuerza es observarlo y no creérmelo, literalmente lo que me está diciendo, y tratar de conectar con otro tipo de pensamiento que abre, que posibilita, que expande, ujú, ¿no? mm. Eso sería. Me encanta eso de la polaridad o como las dos caras de la misma moneda. Sin ego no podría tomar conciencia. Sin conciencia no hay ego y sin ego no hay conciencia. O sea, este juego del equilibrio, de la inestabilidad, es como que formara parte de esta condición humana que a lo mejor tú refieres. No sé si lo ves desde ese lugar, como, como, como una condición de alguna manera inestable, donde permanece constantemente esta figura del ego, pero decido continuamente por la conciencia y por Es así. darle, ponerle una palabra a ese ego. Es así, cuando nos movemos por el ego, o sea, cuando nos lleva el caballo y no hay jinete arriba y el jinete está dormido, eh, sería como en una obra de teatro ser solamente el Mm, actor, ¿no? Y cuando empieza a desarrollar la conciencia, soy el actor, soy el guionista, soy el director, soy el productor, soy todo lo que hace a esa obra de teatro. ujú.
Ujú. Es como el narrador también de una novela, que de alguna manera el narrador es como ese yo interno que tiene que estar allí presente, porque sin narrador no hay quien me cuente la historia, ¿verdad? Si no tengo la figura del narrador considerándolo como un personaje más, sin mayor importancia o no en una categoría distinta que el resto de los personajes, si no fuese por ese narrador, no tengo acceso a la historia. Entonces, maravilloso cómo me doy cuenta de aquello y cómo no trato de deshacerme también de ese lugar, que es como cuando lo que te he escuchado decir respecto al espiritualoide. Me trato de deshacer del ego, entonces entro en una tentativa o en un capricho también del ego y me creo un personaje espiritual de alguna manera y a lo que menos tengo acceso finalmente a esta conciencia, a este libre albedrío, porque soy preso nuevamente de un sistema de creencias. Exacto, Uh -huh. es así. Y estoy súper en el ego desde el lugar espiritualoide, Claro. porque estoy intentando llamar la atención con, con ese personaje iluminado, que es ecuánime en todo momento, que no se enoja, que no se entristece, que está en paz todo el tiempo, porque no es humano eso, ¿no? Entonces la espiritualidad le trae como tranquilidad a mi personaje, pero el personaje está. Uh -huh. eh, y hay que jugarlo. Es como. La diferencia sería ver qué imagen, se me está viendo una imagen y es como si alguien que es padre, por momentos se cree tanto lo que es ser padre, que dice, no, ser padre es esto, y uno tiene que estar atento a esto, tiene que estar atento a lo otro, porque no puede ser, porque que los chicos necesitan esto, ¿no? Y me sobrepreocupo siendo padre y quiero estar absolutamente en todos los detalles de todo y pienso que controlo toda la situación yo, porque mi hijo sin mí no es nadie, ¿no? Y cuando uno va más allá del personaje de padre, entiende que hay un rol de padre que hay que seguir jugando, que hay que seguir poniendo ciertos límites, que hay que hacer ciertas tareas, Uh -huh. pero que yo no soy el único maestro acá, ¿no? Mi Uh -huh. hijo, mi hija es súper maestra para mí en ciertos aspectos, pero bueno, en otros momentos me toca a mí pulirle el ego a esa criatura y poner el límite, ¿no? Y ser yo el maestro, ¿no? Y en definitiva, es un acompañamiento que yo hago hasta la mayoría de edad, pero después somos todos seres que estamos aprendiendo y que estamos todos en la misma, ¿no? Y me toca hacerlo de la mejor manera que me salga, pero tampoco es que soy tan protagonista en el desenlace final de la vida de este sujeto, porque parte tiene que ver conmigo, parte tiene que ver con lo que viene con su alma, parte tiene que ver con las experiencias que vive fuera del núcleo familiar, ¿no? Y entonces ya no me agobia el rol de padre crónicamente, constantemente. Lo juego, pongo el límite cuando lo tengo que poner, pongo el consejo cuando lo tengo que poner, pero en el fondo, yo sé que le enseño, pero también me enseña a mí este ser que vino a la vida Uh y -huh. que en última instancia puedo tener, digamos, eh, incidencia en lo que finalmente ocurre en su vida, pero hay otras cosas también que van a tener incidencia, que no todo pasa por mí, ¿no? Entonces puedo jugar a la paternidad desde un modo más tranquilo, no tan autoexigente ni tan serio. Ujú. Y desde la escucha también, en esa presencia, en el momento, lo que ocurre, no desde de lo que me está dictando el sistema de creencia o digamos, el mapa de redes sociales que ahora me indica por algoritmo todo lo que tengo que hacer como padre, sino escuchar también en ese momento y escuchar también de repente lo que me ocurre en ese momento. O sea, puedo sentir angustia como padre y mi hijo a lo mejor de repente va a tener un llanto y no voy a saber qué hacer y permitirme también esos espacios para descubrirlo en ese momento, en ese juego en presente, finalmente. Así es. Me ha pasado, por ejemplo, en sueños, darme cuenta, en sueños donde estoy arrancando, he tenido recurrentemente sueños donde arranco, corro, por ejemplo, por una playa, y no sé en estos momentos de a qué arranco, pero estoy arrancando
Y desde el momento que soy consciente que tengo que correr más rápido, empiezo a correr más lento y mi cuerpo se ralentiza. Me recuerda esto a propósito de lo que dices del control. Cuando me doy cuenta en ese momento que tengo que hacer algo, que tengo la voluntad de correr más rápido, menos me resulta y mi cuerpo se paraliza. Entonces, siempre tengo ese sueño de querer ir muy rápido y luego me voy paralizando desde el momento que me doy cuenta que soy el protagonista de ese sueño. Es una cosa rarísima, que siento que tiene que ver con ese control que tú estás hablando como el ejemplo del padre. No sé si leíste, Ignacio, un libro que es muy pequeñito que se llama Zen en el arte del tiro con arco, No. donde un filósofo, me parece que es alemán, no estoy seguro, va a tomar clases de arquería con un maestro japonés, de tiro con arco Zen, en el fondo, donde el desafío obviamente es ir más allá de la técnica, ir más allá del método, más allá de la forma de cómo estirar este arco y soltarlo. Eh, y este personaje, que es que en una historia real, en el fondo cuenta su experiencia, eh, siente que lo veía muy fácil y cuando el maestro le comienza a enseñar la técnica paso a paso, como lo hacen los japoneses, pese a que todo esto va a desembocar en un tiro zen, la técnica es súper precisa y tiene muchos pasos. Lo veía tan simple que cuando lo comienza a ejecutar se le hace muy complejo, muy difícil. Y él tiene una cita que dice, me parecía el cien pies que desde el momento en que se pusiera a cavilar para saber en qué orden mover las patas, ya no podría caminar. A propósito de esto que te estoy diciendo del sueño también. Cuando voy corriendo en el sueño me doy cuenta que tengo que correr más rápido, no lo logro. Eh, Como si apareciese una voluntad que ya deja de ser una voluntad y pasa a ser voluntarioso, una voluntad voluntariosa. Y en ese voluntarioso pierdo la conciencia y mi cuerpo se paraliza y, y, y dejo de tener contacto con este presente. Y es lo que le ocurría a este personaje todo el rato en el tiro con arco, se paraliza. Mientras más trata de conectar con la técnica, más se paraliza. A propósito de la de esta espiritualidad y del espiritualoide que trata de, con sus diferentes técnicas, mostrar que es un ser espiritual. ¿Qué es para ti, Ignacio, el despertar este ser auténtico dentro de todo este proceso? ¿Qué significa para ti despertar a nuestro ser auténtico? Me, me quedé un poquito con lo anterior, te digo algo de lo anterior y después volveme a hacer la pregunta por si me olvidé la pregunta. Y digo, todo puede resumirse en los arquetipos masculinos y femeninos, ¿no? Y entonces lo importante es darnos cuenta de que necesitamos de las dos energías, que hay una que quizás predomina en mi personalidad por carta natal, por sexo de nacimiento, por lo que sea, y tengo que honrar esa energía si es más masculina que femenina o más femenina que masculina, sea hombre o sea mujer, pero tengo que de alguna manera complementarla, fortalecer la que tengo en déficit. Y entonces en esto del control o el fluir, claro, cuando veo el mapa que me ofrece un youtuber o quien sea que tenga una red social, yo pienso que va por ahí, ¿no? Entonces viene alguien y me dice, levántate a las 5 de la mañana, haz actividad física, lee un libro, medita y trabaja hasta cansarte, porque la única manera en la que se logran las cosas es con esfuerzo, me confundo y veo que ese mapa es el que tengo que seguir, y entonces intento imitar la vida de alguien que se esfuerza todo el tiempo y pienso que a la vida hay que controlarla, Uh ¿no? -huh. Y después escucho a otro youtuber que me dice, fluí, ¿no? Que el presente te vaya diciendo lo que hay que hacer, y todo está bien, y todo es perfecto, ¿no? Y esa cosa tan amorfa, ¿no? Y tan de fluir extrema, hace que me pierda también, ¿no? Y entonces todo se trata, o sea, si usamos estos arquetipos de lo masculino y lo femenino, el control sería lo masculino, el fluir sería lo femenino, y todo se trata de encontrar ese equilibrio. O sea, cuando yo voy a estacionar un auto en reversa, si no lo pienso, no estaciono bien. Y si lo pienso de más, tampoco estaciono bien. Lo tengo que pensar lo justo y fluir lo justo para estacionar bien. Un artista arriba del escenario, si no se concentra para decir bien la letra de su canción, puede olvidarse de toda la letra o decir cualquier cosa durante toda la letra. Mm.
pero si se enfoca demasiado en la letra, esa letra puede ser fría, ¿no? Entonces, necesito recordar la letra, pero a su vez necesito fluir y necesito interpretar esta canción desde el presente y conectarme y cantarla con mi modo de sentir de este momento para que sea genuino y para que la gente conecte con esa cosa genuina del momento. Entonces estoy usando el hemisferio izquierdo cerebral para acordarme de la letra, para acordarme de lo que el músico tiene que hacer con la guitarra, pero hay una gran parte de fluir del momento presente, que es lo que hace que la gente conecte y no que sea una cosa fría, un concierto totalmente perfecto en cuanto a la partitura, Mm, pero que no me mueve el corazón en lo absoluto, mm. ¿no? Entonces, creo que la mente es pendular, muchas veces el ego es pendular y se fanatiza, o va al control absoluto, o va al fluir absoluto, y es todo el tiempo ir haciendo ese mix entre lo masculino y lo femenino, Ujú. ¿no? Esto para redondear el tema anterior. Ajá, ajá, maravilloso. Claro, vivo el presente ahora, pero pierdo la agenda y dejo de tener conciencia incluso de lo doméstico. Se me están quemando las papas, estoy perdiendo las llaves de la casa constantemente, no apagué el gas y dejé de lado el gas y la casa quedó a gas. Claro. Así es. Ah. Ujú. Y, Y la otra pregunta que me habías hecho, ajá. ¿Qué significa despertar entonces a este ser auténtico? ¿Qué implica este honesto flujo por la existencia? despertar es una palabra tan abstracta como decir qué es la Manoseada, espiritualidad, qué es Dios, sí. qué es el amor. También manoseada, Ah, ¿no? Porque cuánta gente que se dijo despierta en el 2020, pero es súper tóxica, o sea, porque está tratando todo el tiempo de estúpidos a los que pasaron por el experimento de la inoculación, ¿no? Entonces, despertar no significa darte cuenta de una trampa mundial que se gestó hace 2 o 3 años, porque despertar es un montón de cosas. Despertar es darse cuenta de que existe el libre albedrío, despertar es darse cuenta de que todo está en el fondo unido, si bien estamos separados. Despertar es darse cuenta que lo que te lo haga vos, me lo hago a mí. Despertar es darse cuenta de que no necesitamos tanta artificialidad constantemente para estar en salud, que no podemos venir tan fallados por naturaleza, ¿no? Sino que el cuerpo humano, si vos le das aquello que viene de la naturaleza en general, en cuanto a alimentación, si más o menos te moves, bueno, te queda solamente trabajar con tu cabeza, digamos, ¿no? Pero ya con mover el cuerpo y con comer en general en un 80% comida que viene directo de la naturaleza y ya tengo bastante salud incorporada, ¿no? Eso también es un despertar. El no creer que todo el tiempo el ser humano está propenso a enfermarse porque venimos fallados genéticamente, ¿no? Y que en realidad el cuerpo humano tiende hacia la salud, nada más que lo enfermamos o comiendo mal, porque todo lo que como es comida muerta, o no moviéndome nunca, o haciéndome adicto a fármacos que tapan un síntoma, pero me sacan un síntoma por otro lado, ¿no? Y en realidad la salud es mucho más sencillo de lo que creemos, ¿no? Eh, Despertar puede tener un montón o sea, despertar es el darse cuenta, es darme cuenta de que, ¿no? Que la cosa va por acá, ¿no? Y como dice Gustavo Cordera, un cantante que tenemos acá en Argentina, eh, cada uno tiene su darse cuenta. Yo despierto mi darme cuenta, lo expreso, y eso te contagia a vos a apostar por tu propio darte cuenta, ¿no? Es como si pudieras percibir, acá hay un ser humano libre, con pensamiento auténtico, y que se la juega, y está sobreviviendo en este mundo, ¿no? Sigue existiendo, no es tan peligroso ser genuino, ¿no? Y expresar esas cosas genuinas, quiere decir que yo también puedo despertar mi parte genuina, ujú. ¿no? Acá se prendió un foquito, ¿no? Y yo estoy al lado y también soy un foco que está apagado y me doy cuenta de que es posible prenderse y cuando me prendo
no me prendo del color, del foco que me inspiró a prenderme. Me Ujú, prendo de otro color, con un matiz distinto, ¿no? Pero ese foco prendido me hizo dar cuenta de que es posible estar prendido y resonar la propia verdad. ujú, ujú. Me hizo mucho sentido cuando hablabas de la psicología como una ciencia que se plantea levantar un edificio desde las ruinas y no pensar en la posibilidad de levantar este edificio desde un cimiento absoluto, fuerte, digamos. Y vuelvo a tu cita que compartí ahí en las redes, no perdemos la confianza en la humanidad, perdemos la confianza en nosotros mismos. Al recuperar la fe en el propio florecimiento, igualmente miramos con optimismo el desarrollo de nuestra especie. Me hace mucho sentido a propósito de esto que estamos hablando, Ignacio. Te agradezco mucho. Y con esto quiero terminar esta última pregunta también para compartir con todos los que nos están acompañando hoy. ¿Cuál es nuestro mayor desafío hoy como especie humana? Nuestro mayor desafío hoy como especie humana, creo que tiene que ver con mantener la luz de la intuición prendida. En esto que veníamos hablando, ¿no? El propio darse cuenta, el resistir ante ciertas presiones sociales que, que no me cierran, ¿no? Y no solo resistir, sino proponer mi forma, proponer mi mirada, proponer mi Ujú, mapa y no dejarme doblegar en relación a aquello que el sentido común y la intuición me dice que absolutamente no es justo que yo acate eso, me doblegue ante eso. Es mucho más caro arrodillarse y además cuando uno se arrodilla ante lo injusto está abriendo la puerta para que nuevamente, ujú, ¿no? Antes nos tomaron la mano, luego nos toman el codo, luego nos toman el hombro y luego nos tienen tomados ujú, completos, ¿no? Entonces, por un lado, eh, sostenerse ante lo que la intuición te dice que es el camino de la salud, de la crianza de los hijos, de lo que es llevar tu pareja, de llevar el vínculo de lo que es tu pareja, independientemente de los mandatos sociales, ¿no? Y por otro lado, eso, alzar la voz y contar cuál es mi forma más genuina de entender la cosa, ¿no? Hay tanta presión hoy en día para opacar esa cosa genuina, se nos amenaza tanto con que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, ujú, cosa que es muy difícil, ¿no? Que es imposible que nos reemplace, porque nos puede reemplazar en una cuestión técnica, en una cuestión de lógica, deductiva, inteligente, ujú, operativa, pero no nos puede reemplazar en los dos hemisferios cerebrales ujú, unidos, con el corazón en el medio, y en la intuición, y en la chispa creativa, y en la ocurrencia del momento. En eso no nos pueden reemplazar. Pero ¿qué pasa? Si nos seguimos doblegando, ¿no? Y seguimos acatando, eh, claro, después vamos a estar tan reducidos en nuestro potencial que ahí sí nos van a reemplazar con máquinas, ¿no? ujú, Entonces, eh, hay que eso, seguir fortaleciendo nuestra libertad y en algún punto decir, ¿qué más da? ¿Qué es lo que más temo? ¿No pertenecer? Nunca voy a dejar de pertenecer eternamente. Siempre alguien va a resonar con mis ujú, ideas. Perderé una familia de sangre o perderé una amistad de toda la vida, pero llegará una familia del corazón o unas nuevas amistades, ¿no? Entonces, y, ¿no? Y si tuviera que peligrar mi vida, ¿qué me importa? ujú, ¿No? Pero este espíritu se fue en coherencia, ¿no? ¿Qué es peor? ¿No? Lo más probable es que no perdamos la vida, que no nos metan presos, que no nos asesinen y que no perdamos todas las relaciones que tenemos, ¿no? Pero si eso pasara como precio de vivir nuestra libertad interior, ¿qué más da? ¿No? O sea, ahí está la espiritualidad de decir, soy más que un cuerpo que come, va al baño, tiene sexo y subsiste. ¿No? ujú, Subsistir solamente es estar muerto en vida, ¿no? En cambio, arriesgarse y vivir ese llamado del corazón, que no significa hacerse el revolucionario
revolucionario por demás, que también eso podría ser un personaje. No significa ser rebelde y decir no ante cualquier cosa. Cuando, por ejemplo, una normativa tiene sentido, yo digo que sí. Que Ujú. la norma tiene sentido porque me doy cuenta que tiene que ver con el cuidado de El verdad del otro disco, ser humano. ¿Cómo? el disco pare, por ejemplo, en las señales del tránsito. Claro, tiene toda lógica y todo sentido, entonces esa norma la respeto. No es que por sistema, como un adolescente, digo a todo lo contrario de lo que dicen mis padres, y el adolescente ya en cuerpo adulto sería el que dice todo lo que venga de cualquier tipo de autoridad es un no. No, no. Escucho, analizo, paro, me reflexiono, y si veo que la autoridad es déspota y que simplemente me está de alguna manera amedrentando para que acepte lo que es totalmente injusto, digo no. Y si en otras cosas considero que tiene sentido, algo que hay que cumplir, lo cumplo, ¿no? Entonces, es no callar nunca esa voz interior, es alzar esa voz interior. Ujú. Maravilloso, es como plantear un no desde un sí también, desde un sí interior, desde una sensación de libertad por ese no, de un no positivo de alguna manera porque viene desde mi voz interior, desde esa intuición. Um, es un tremendo llamado, sobre todo en la sociedad de hoy. Yo no sé qué ocurre en las noticias argentinas, pero acá, por ejemplo, se habla mucho de la sociedad de los expertos y desde el periodo COVID, que empezaron los médicos expertos, y me encantaría crear una película, un documental en torno a eso, porque de ahora en adelante te ponen una noticia y son los expertos han dicho que tal cosa, y tú no sabes quiénes son esos expertos, pero asumes que hay un otro que sabe más que tú. Y eso siempre me comenzó a provocar esta sensación de suspicacia y, ok, ¿dónde está la voz del liderazgo? ¿Dónde está la voz del líder? ¿Dónde está la voz del corazón detrás de todo esto? Entonces me hace muchísimo sentido esto que Es planteé. tan falso, es tan falso ese comité de expertos que, que no sabemos quiénes son, no sabemos el nombre, no sabemos el apellido, y que seguramente en más de una ocasión los científicos que dijeron que era falso esto de la pandemia en el 2020 propusieron hacer un debate con los expertos, o sea, con los científicos que defienden la oficialidad de una pandemia, y nunca se aceptó ese debate. O sea, es tanta la deshonestidad intelectual que no se accedió a eso, ¿no? Porque un verdadero científico debate contra quien sea, porque está tan seguro de que lo que investigó es lo que más se aproxima a la verdad, y tiene pruebas, y tiene evidencia, y tiene datos, y tiene que se enfrenta ante cualquier ser humano, digamos, con el objetivo de construir, no con el objetivo de aplastar al otro. O sea, un verdadero debate debería ser eso. Mira, yo te planteo toda mi visión, toda mi perspectiva, todos mis datos, toda mi lógica, vos presentame la tuya, y quizás en este intercambio me doy cuenta de que había algo de lo tuyo que no estaba viendo, ¿no? Y viceversa. No, pero es tal la deshonestidad intelectual y es tal el grado de cientificismo, de ciencia directamente financiada por el mal, que no existe ese espacio de debate. Ajá. Un verdadero científico es alguien que puede refutar sus propias conclusiones si eso es necesario. Ese es un verdadero científico definido. Ujú. El resto es cientificismo, ¿no? O sea, tanto la ciencia critica la religión porque usa el pensamiento mágico en teoría, y qué más es más mágico que, que, que mirar por una sola verdad absoluta y no tener ni siquiera la voluntad de dialogar con otras verdades, ¿no? Ujú. Eh, uh-huh. El policía de investigaciones, por ejemplo, se presenta con su placa. Cuando llega a una casa y bota bota la puerta, presenta su placa. Pero en este caso no, este comité de expertos nunca presenta la placa. Es una voz omnisciente a propósito del reality Gran Hermano que comenzó ahí en Chile, que están haciendo una o sea, allá en Argentina y están haciendo una réplica aquí en Chile. Esta voz omnisciente, este panóptico, que uno no sabe quién es, pero sin embargo tengo que obedecerle. Así que por algo esas reglillas del juego, en el caso del reality, se desprendieron de algún lugar. Y, y bueno, este comité de expertos se repite, comenzó con esto de la pandemia, los expertos,
y se replica ahora en todos lados, en la publicidad, en el comercial del champú, los expertos dicen tal cosa, ahora en la redacción de la nueva constitución llamaron a unos expertos a redactarla porque resulta que los anteriores eran inexpertos. Y no sabemos quiénes son esos expertos, no tienen ninguna cara, pero sin embargo la sociedad de alguna manera cede o acata que esos expertos saben más. Entonces, qué importante, qué hermoso llamado el que haces a despertar esta voz interior, a conectar con esa intuición que finalmente tiene que ver con una divergencia, una rebeldía desde el alma, desde la conciencia, con un no afirmativo absoluto. Te agradezco muchísimo, Ignacio, por este espacio de conversación. Eh, Gracias a la gente también que nos acompañó hoy día. Para mí fue muy hermoso conversar de esto y me encantaría poder seguir teniendo este tipo de diálogos que siento que es tan importante a propósito de la rapidez que tienen las redes sociales y los pensamientos que transcurren tan rápido y no nos damos espacio para esto. Genial. Sí, sí, incluso hay mucha gente que se está acercando a contenidos que implican más tiempo, más reflexión, por la saturación de esa rapidez y esa dopamina y toda esa cosa que genera eso, adicción y necesidad insatisfecha crónica, ¿no? Entonces, hay gente que ya le dio la vuelta a eso y por un lado quizás escucha cosas más largas y por otro lado quizás se junta a comer con amigos y el celular ya no existe más, como existía hace 5 o 10 años arriba de la mesa, ¿no? Entonces, todo exceso después lleva a que aprendamos, ¿no? Así como los propios excesos nos llevan a salir de eso porque nos damos cuenta de que nos enferman, ¿no? También los excesos que intentan, digamos, arremeter contra nosotros, como, como lo que sucedió en el 2020, ¿no? Nos hace dar cuenta de esto, de que poner demasiado la mirada en el afuera para encontrar el camino y la orientación nos llevó a donde nos llevó, ¿no? Se acaramelaron tanto en darse cuenta de que le prestamos demasiada atención a esas voces de la religión, de la ciencia, de la política, se acaramelaron tanto con tener ese control sobre el ser humano de a pie que se empezaron a ver los hilos, ¿no? Y entonces, bendito exceso, ¿no? Porque ya nos damos cuenta de por dónde no va la cosa. Ajá, ajá. Bueno, Ignacio, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Por ahí están comentando igual en el chat. Em, y nos vemos pronto, en una próxima ocasión. Te agradezco mucho. Dale, Y además, cuando vos quieras. eh, recordar que Ignacio no nos estuvo mirando en todo el rato, así que fue un trabajo doble, tremendo, mirando la cámara y manteniendo el hilo de la conversación. Así que muchas gracias, Ignacio. Nos vemos. Nos vemos. Un abrazo grande. Un Que abrazo, ande bien, tocayo. tocayo. Chao, Chao, chao. chao.